Buenos días, buenas tardes, según la hora que nos estés viendo en este día. Lo primero, gracias por estar ahí a todos. Estamos en un nuevo programa de estudio bíblico en el que seguimos hablando acerca de la armadura del cristiano y concretamente del escudo de la fe, esa parte tan importante que es armadura de la armadura, de la que llevamos ya algunas lecciones hablando, algunos temas hablando. Como digo, muy importante, asunto muy importante. Y hoy, bueno, pues nos gozamos y nos alegramos porque tenemos con nosotros a nuestro hermano Félix de la Morena, ahí le tenemos, que hoy va a estar exponiendo la luz de esta palabra, de este estudio, va a estar respondiendo a las cuestiones y a las preguntas que tenemos para él sobre esta lección titulada Reconociendo mi fe. Muy buenas tardes. Félix, ¿cómo te encuentras y qué nos cuentas antes de empezar? Pues nada, Manuel, me encuentro bien, gracias a Dios, y muy contento y muy bendecido, pues siempre de poder participar en estos estudios, en estas lecciones. Así que me siento un privilegiado, ¿qué te puedo decir? Muy bien. Pues nosotros nos sentimos muy agradecidos también a ti. Gracias por tu tiempo, por tu dedicación para este espacio. Y bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar, si te parece bien, con esta lección 26, titulada, como he dicho anteriormente, Reconociendo mi fe. Y bueno, Félix, como creyentes necesitamos examinar o reconocer nuestra fe. Es algo con lo que nos vamos a enfrentar durante todo este estudio, ¿verdad? Y debemos hacerlo porque podríamos estar en dos posiciones que serían muy peligrosas para un creyente. Por un lado, podríamos estar en la posición de ocultar nuestro pecado y por otro lado, podríamos estar en la posición de ocultar o negar nuestra fe. Y aunque ambas son malas posiciones, si nos preguntásemos cuál sería peor de las dos, pues bueno, podríamos pensar que quizá la primera posición, la de ocultar el pecado, sería la peor, porque el pecador que oculta su pecado lo hace con un mal fin, ¿verdad? Sin embargo, pues el alma insegura, solemos pensar que es bien intencionada, tiene miedo de ser hipócrita y mentirosa, es decir, que posee algo que sospecha que en realidad no posee. Pero si consideramos las consecuencias de que un creyente no reconozca la gracia de Dios, que sería la segunda posición, o sea, el que niega su fe o esconde su fe, estaría en esta posición. Y cuando vemos cómo Satanás aprovecha esto para llevarle a otros pecados, pues ya nos resulta tan fácil saber cuál de las dos situaciones es peor, ¿no? Entonces, está claro que debemos examinar o reconocer nuestra fe. ¿Qué puedes decirnos, Félix, con respecto a esta cuestión de la necesidad del creyente de examinar o reconocer nuestra fe porque puede encontrarse en una de estas dos posiciones? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, lo primero que tenemos que comentar, Manuel, es que la duda es algo normal, es algo que forma parte ya no solo del cristiano, sino del ser humano en Ajá, general, y esto es producto de la propia imperfección que tenemos. ajá, ¿Por qué dudamos? Pues porque no conocemos todas las cosas, porque no vemos todas las cosas, porque no sabemos todas las cosas, por ujú, el propio estado de nuestro corazón. Entonces, yo quiero en esta tarde poner este fundamento para todo lo que vamos a hablar, porque a veces parece que el dudar puede representar una acción pecaminosa o ajá, algo que pueda afrentar a Dios, ¿no? Así que yo ujú. quiero en esta tarde poner un fundamento para decir, la duda es normal, y bienvenido a los que dudamos, La porque duda la duda, razonable, la duda razonable, ¿no? correcto, La duda que sea correcto, razonable, que entre dentro de lo que son cuestiones de sí, fe. Efectivamente, no debemos sentir correcto, ninguna condenación por esa duda razonable. Efectivamente, muy buena. correcto. Yo me acuerdo que compartí hace tiempo una predicación que se titulaba La duda no, hay dudas que a Dios no le ofenden. Ajá, Entonces, por ahí es por donde nosotros vamos a caminar en esta tarde, en este estudio. Entonces, bueno, un buen ejemplo para aclarar la cuestión primera que has planteado sería el ejemplo de José, ajá, el esposo de María. sí, Él tuvo, vamos, una duda más que razonable sí, para abandonar, en este caso, a la que todavía no era su esposa, pero que prácticamente lo era María, al recibir la noticia de que ella había quedado embarazada. O sea, tenía efectivamente. unas bases muy sólidas y unos argumentos muy poderosos para darle la carta de divorcio y abandonarla. Sí, así era. Ujú, Pero una vez que él recibe
la visita del ángel y el ángel le da una explicación y le aclara la duda, él hubiera obrado de manera trágica o de manera irresponsable en contra ya de la indicación o de la dirección divina. Entonces, esto sería algo que nos podría valer, ¿no? En un momento dado podemos tener dudas, pero cuando viene la aclaración por parte de Dios, entonces ya ahí no tenemos excusa para seguir dudando, para seguir obrando de manera incorrecta. Claro. Ahora, podía ser que al tener dudas sobre algunos asuntos importantes, este era un asunto importante para José. Sí, muy importante. Pues muy tan importante, ¿no? Es decir, oye, mi esposa, la que pasa en mi esposa se ha quedado embarazada. Eso es un problemón tremendo. Sí, sí. Bueno, pues a nosotros nos pasa igual. Hay veces que vienen a nuestras vidas o nos encontramos en nuestra vida con asuntos importantes, con dudas, y a veces no sabemos, no vemos la solución, no tenemos los recursos, las maneras para afrontarlo y de alguna manera viene una duda que ataca, en este caso, a nuestra fe y cuestiona si nuestra fe ha sido verdadera, si ha sido producto de nuestra imaginación o de nuestro corazón, o incluso si el mismo diablo pues, nos tendió una trampa en la cual caímos y nos hizo creer algo que realmente no es real. Entonces, cuando la duda llega a nuestra vida, y hablo ya a nosotros como creyentes, sí, es muy importante mirar atrás, es muy importante decir, pero mi fe realmente, ¿de dónde viene? ¿De dónde nació? Claro. Es que eso es capital. Eso es capital. Lo que estás planteando ahora mismo es capital, ¿no? Cuando llega una duda de fe, siempre debemos mirar y recordar de dónde venimos. De dónde venimos. Venimos de habernos entregado a Cristo, venimos de poner nuestra esperanza en Cristo, y eso es capital, efectivamente, cuando llegan esas dudas a nuestro corazón, esas dudas de fe. Exactamente. Entonces la pregunta sería, ¿pero no fue realmente la convicción del Espíritu Santo Claro. la que me empujó, animó a aceptar, a creer, a tener esa fe? Y por lo Claro. tanto fue algo concebido en mí por la obra del Espíritu Santo. Eso Así es lo que nos deberíamos cuestionar inmediatamente que venga una duda en nuestras vidas. Y segundo, lo que podemos también ver en todo este asunto, cuando la duda toca nuestra puerta, es que tenemos una gran oportunidad para tomar de la provisión que tenemos ya en nuestro alma, en nuestro corazón, tomar de los recursos de la fe que en este caso han sido depositados por la gracia de Dios en nuestra vida. Entonces es una oportunidad para crecer, para esgrimir todos los argumentos que por la fe tenemos ya albergados en nuestro corazón. Sí, señor, así es. Y fíjate, has planteado en esta respuesta que nos has dado una cuestión interesante e importante, las dos cosas. Porque surge una pregunta, ¿no? ¿Puede entonces haber sospechas tales en la vida del creyente que puedan llevar a ese creyente a negar su fe? ¿Esto es posible? Pues sí, Manuel, puede pasar. De hecho, vamos a ver dos aspectos. Pero antes de pasar a ellos, quiero mencionar cómo Cristo, a través, lo vemos claramente en los evangelios, Sí. afronta el tema de la duda, en este caso los discípulos. Lo vemos en dos pasajes, en Mateo 21 y Lucas 17, cuando habla de si tuvierais fe. En Lucas dice como el grano de mostaza. Si creyerais sin dudar, haríais muchísimas cosas. Entonces, lo que Cristo se encarga aquí de enfrentar o de confrontar es aquello que viene a atacar la seguridad de nuestra fe, lo verdadero de nuestra fe, la esencia de nuestra fe. Ahí es donde Cristo dice, cuidado, ahí es donde tenéis que tener cuidado. No voy a juzgar si la fe es más fuerte, más débil, más grande, más pequeña. Lo que voy a intentar reprender es el hecho de que la duda venga a tocar lo mollar, el corazón, lo auténtico de la seguridad que tenéis en la fe. Eso es lo que Cristo viene a tocar en estos pasajes y lo que Cristo realmente le preocupa.
Y luego, en lo que hemos dicho, pues sí puede haber sospechas o circunstancias que nos pueden llevar al extremo de poder dudar y abandonar la fe. Una puede ser la falta de gozo. Sí, sí. A veces, pues, tenemos paz interior, pero no tenemos un gozo externo, por Ujú. decirlo de alguna manera. Y bueno, esto que parece una paradoja, pues es susceptible de que en algunos momentos podamos dudar de nuestra fe. Ajá. Pero, Manuel, para tener un día tranquilo, Sí, no necesariamente tiene que brillar el sol. claro, claro. Sí, sí. sería sería un ejemplo bueno, ¿no? Es decir, no, para tener un día tranquilo, para disfrutar de un buen día, tampoco es necesario que salga el sol y brille. Ajá. Podemos tener el día tranquilo sin la presencia de este astro, ¿no? Sí, Y de la misma manera, pues, tanto el gozo sí, como la paz interior sí, son evidencias de una verdadera fe. claro, Entonces, tanto una virtud como otra, pues son evidencias de una verdadera fe. No, claro. no necesariamente tiene que abundar una más que otra, Claro, sino el estar imagínate, presente. claro, imagínate cuando la palabra dice, por ejemplo, tened por sumo gozo cuando estéis en aflicciones. Esto Claro, es una respuesta de fe, obviamente, ¿no? Ese gozo está indicando que hay una fe, ¿verdad? Porque nadie correcto. se goza en medio de las Sí, vicisitudes y los problemas, ¿no? O cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? correcto. No tener esa paz que el Señor nos ha dado, obviamente sería una prueba de falta de fe, ¿no? Tanto el gozo como la paz, efectivamente. Muy interesante, Félix, lo que nos Sí. planteas. Además, ese pasaje que dice de Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ajá. Es decir, Cristo la paz que nos da es en medio de un mundo hostil, de un mundo difícil, Él nos ha garantizado, Sí, ya lo sí. vimos, me parece, en un estudio, ¿no? Ujú. Precisamente en la armadura. Así Sí. que, pues, otro aspecto o elemento que os sospecha es la ausencia de paz. Ajá. Es otro aguijón que el enemigo, que el diablo intenta usar para minar, eh, para socavar, en este caso, nuestra fe. Ahora, tenemos paz para con Dios en el momento que creemos en Cristo Jesús, en el momento que depositamos nuestra fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Pero a veces el problema es que no tenemos paz con nosotros mismos, Ajá. nuestra paz interior, con nuestra alma, con nuestras emociones. Y ahí es Sí. donde viene el problema. Esto sería parecido, lo podríamos asemejar al preso que está en la cárcel, Sí. pero el cual ha recibido, o sea, ha recibido la gracia del indulto, pero Ujú. hasta que es liberado, pues evidentemente no puede salir de la cárcel, pero potencialmente él ya tiene una sentencia a favor. Ajá. Solo necesita que llegue, que le sea entregada y que sea liberado, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegue esa duda, esa ausencia de paz, pues mira, lo que tenemos que pensar es que Dios nos ama y que hemos sido aceptados por Él y que no tenemos que condenarnos como hace Claro. normalmente el incrédulo. Es decir, somos amados, somos aceptados por Dios y por lo tanto no hay lugar a condenación, aunque el alma Claro. esté afligida en su interior por una ausencia de paz en un momento determinado, ¿no? Ujú. Y luego, pues las escrituras relacionan la duda con la fuerza de la fe. No tanto Ajá. con su existencia, si está o no está, sino con la debilidad o la fortaleza que ésta tiene. Vemos Ajá. el ejemplo de Pedro cuando se empezó a hundir. Sí. Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ujú. No le dice, es que no tienes fe, sino le dice, hombre de poca fe. ¿Por qué Ujú. dudaste? Entonces, Cristo lo que viene en este caso a abordar o a reprender es la duda, no tanto la existencia o no de la fe en la vida de Pedro. Luego, aunque toda duda es mala, Manuel, Sí. pero la duda lo que realmente va a evidenciar en el creyente es la acción de la obra de gracia de Dios. Ajá. Es decir, el hombre, ahora el cliente está despierto, es consciente de todas las cosas que suceden a su alrededor. Entonces, las dudas, ahora que vienen a su vida, pues le hacen entrar en un conflicto, en una batalla, ¿no? Pero Sí. eso forma parte del proceso de madurez y de crecimiento del cliente. Entonces, es bueno que el alma, a través de estas pruebas, Ujú. pues pueda, de alguna manera, llevar al creyente a testear si
su fe es real, aunque sea débil, Ajá. o si está ausente. Entonces, es como un buen examen, ¿no? Es como una buena prueba para saber si estamos en la fe, o si nuestra Claro, fe es real, o realmente no hay una fe en el ser claro. humano. Es que fíjate la gran diferencia, ¿no? De tener una fe, aunque sea débil, tener fe, aunque sea débil, a no tener fe. Es una diferencia vital, crucial, ¿no? Para el creyente. Muy, muy interesante y muy esclarecedor esto que nos estás exponiendo, Félix. La pregunta ahora sería entonces, porque hemos visto que hay una serie de características que acompañan a la falta de fe, que es esa falta de gozo, esa falta de paz, pero también hemos visto que la duda razonable, como tú nos estás exponiendo muy bien, es plausible en la vida del creyente y que, bueno, puede incluso haber una fe débil, que por esa razón, por esa debilidad de la fe, puedan venir esas dudas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué características tendrían las dudas que pueden acompañar a la verdadera fe? Ya hemos visto las características de la ausencia de fe, ¿no? Pero ahora, ¿qué características tendrían las dudas que pueden acompañar a la verdadera fe? ¿Cómo serían esas dudas? Muy bien, pues vamos a ver 4 características Ajá. que acompañan a la fe verdadera. Entonces, vuelvo a incidir, como hicimos al inicio del programa, a los hermanos, a los que van a seguir este programa, la duda forma parte del proceso, en este caso, de crecimiento del creyente. Ajá. No hay cristiano que no dude. Si alguien te dice, no, yo es que no tengo dudas, yo lo tengo clarísimo, yo te diría, huye de ellos. Te está mintiendo, sí, Te está seguro. mintiendo, huye de ellos. Es decir, el que no Ajá. duda o está muerto o, o te está mintiendo. Así que Sí, sí, no hay no otro. hay tercera vía. Ajá. Quería Así aclarar es. esto. Bueno, vamos a ver, como digo, 4 características. Y la primera es que el creyente verdadero siente vergüenza o pena cuando viene la duda o ante la duda. Ajá. Eh, entonces, cuando viene la duda y Sí, empiezas a dudar de Dios, a desconfiar de Dios, y aquí yo creo que nos vamos a sentir muchos identificados. No sentimos como tristeza, claro. no sentimos como pena, no nos dan ganas de llorar, Sí, diciendo, Señor, pero ¿por qué desconfío de ti? así ¿Por qué es. dudo de ti? ¿No? Sí. Entonces, ese llorar del alma, eh, fruto en un momento dado de una incredulidad pasajera, pues es porque realmente la incredulidad mancilla el nombre de Dios. Y si algo siempre va a tener presente el creyente es que no quiere dañar ni quiere mancillar o manchar el nombre de Dios. Por eso viene Claro. una pena, Sí. un dolor, una vergüenza Ujú. asociada, en este caso, a la duda. Pero mira, hay esperanza, Manuel, hay esperanza. Por eso digo que, oye, dudar, como digo, hay duda que no ofende, porque Dios también nos da la posibilidad de arrepentirnos, ¿no? Y de, Claro, es claro. humano, es fruto de nuestra debilidad, de nuestra imperfección. Y fíjate que lo mismo que ahora que estoy leyendo el Pentateuco, había una ley en cuanto a la violación. Cuando una mujer era violada, dice que cuando una mujer era violada en el campo y Sí, daba voces, sí, pues en este caso se le absolvía de su culpa, de su pecado, ¿no? claro. Y también, pues el rey David, eh, cuando él muestra esa duda por la incredulidad, desconfía o tiene dudas en cuanto a la fidelidad de Dios. Este tipo de dudas siempre va a venir asociado o aparejada con cuestionar la fidelidad de Dios. Ajá. Pero va a terminar admitiendo la necedad o lo absurdo que es dudar, en este caso, de la fidelidad de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 77, 9, 10. Habla de David. Y Ajá. fíjate lo que dice David. Dice, ¿has olvidado, Dios, el tener misericordia? Ajá. Dice, ¿ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Es decir, primero, es lo que hemos dicho, cuestiona la fidelidad de Dios, pero Sí, luego admite que el problema no es de Dios, sino que el problema, esa enfermedad, es del corazón del ser humano. claro, es la Entonces necedad se del vuelve ser a humano. Dios. Es la necedad del ser humano la Correcto. que nos lleva a dudar, ¿no? Y en algunas ocasiones incluso la tentación del diablo
o incluso la concupiscencia de la propia carne, ¿no? Pero Sí, al final siempre, porque si uno es tentado por el diablo, es porque estamos permitiendo esa tentación. sí. Si uno es tentado por la carne, es porque estamos permitiendo que esa carne esté por encima de nuestra vida espiritual. Al final, como tú bien dices, siempre es por causa del creyente, ¿no? Mm. Será del Entonces, creyente. pues, como el mismo David muestra en el Salmo, ¿no? La Claro, incredulidad, pues, a la incredulidad le ha salido el tiro por la culata, claro. porque lo que realmente ha provocado es probar la existencia de la verdadera fe, del tesoro de la fe en el corazón, en este caso, del verdadero creyente. Así que ahí, en un momento dado, puedo decir, pues mira, gracias, incredulidad, porque esto me ha llevado a indagar, a aferrarme más al Señor, a confiar más en Él y mira, ahora salgo más fortalecido. Entonces digo que es una oportunidad para crecer. Ajá. Y luego, otra segunda característica dice que un creyente sincero anhela la bondad de Dios a pesar de las dudas. Ahora, el creyente verdadero o débil puede cuestionar también el amor de Dios en un Ujú. momento determinado. Lo mismo que antes vimos que podía cuestionar la fidelidad de Dios, pues Sí. también puede cuestionar el amor de Dios. Ajá. Pero en el fondo de su corazón anhela más el amor de Dios, la misericordia de Dios, que la propia duda. Fíjate lo que dice también el Salmo 63:3. Dice, mejor es tu misericordia que la vida. Así es. Entonces, el salmista, fíjate, ¿no? A pesar Ujú. de que pudiera dudar, de que pudiera albergar en su corazón todas esas dudas, al final recurre al amor y a la misericordia de Dios, reconociendo que es mucho mejor que lo que la vida le pueda ofrecer. Incluso podemos dudar también de la fe en Cristo. Ajá. A veces también podemos dudar de Cristo. Pero el verdadero creyente, cuando tú le preguntas, pero ¿cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto de precioso es Cristo para ti? Pues Ujú. al final respondería seguro como las palabras que Pedro menciona en primera de Pedro 2:7. Bueno, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Así es. Él es precioso. Y fíjate que Pedro antes habla de la piedra que desecharon los edificadores. Ajá. Dice, pero para vosotros es una piedra escogida, él es precioso, ¿no? Entonces, para el verdadero creyente, Cristo es precioso. Y por lo tanto, aunque pueda venir la duda o puedas albergar algún tipo de bajón momentáneo, pero al final siempre vas a Cristo, siempre recurres a Dios. Y eso es lo más Así importante. es. Ujú. Entonces, aunque el creyente, en resumen, pueda tener dudas de su fe, de su santidad, pero siempre su alma va a anhelar el que esas virtudes, pues, que apenas ve, se puedan acrecentar, se puedan manifestar, pues, de una manera mucho más abierta, que brillen mucho más en él. Entonces, va a ser un acicate para que esas virtudes, pues, crezcan y brillen más en su vida. Muy bien, muy bien. Muy bien expuesto, muy claro y cuestiones muy importantes, ¿eh? Cuestiones que yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro de que todos los creyentes pasamos, pero no creas que todos los creyentes tienen respuesta, ¿no? Para cuando llegan estos momentos de duda y es muy importante que tratemos estos asuntos. Podemos entonces decir, Félix, a quienes se identifiquen con lo que acabas de explicar, que se hagan una pregunta, ¿no? La pregunta sería, ¿puedes realmente dejar que tu corazón vaya tras Cristo y su gracia sin observar tu interés en ambos? Y si la respuesta es sí a esta pregunta, animarlo, ¿no? Porque entonces quiere decir que sus dudas no provienen de una falta de fe, de una ausencia de fe, sino de una insatisfacción con la calidad de su fe, ¿no? Con la calidad débil Sí. de su fe. Es decir, sus dudas no vienen de no tener fe, sino que vienen de estar insatisfecho por su fe débil, ¿no? Sí, podríamos decirle precisamente esto que estás comentando sin temor a equivocarnos. Y Ajá, aquí, Manuel, entra en juego algo también muy importante y son las pasiones fuertes, ajá, las emociones. A veces estas perturban o nublan la verdadera fe. Las cosas que ya tenemos y que albergamos, a veces las emociones, las pasiones, pues parece como que ponen un velo y no sí, nos permiten verlas. Y ujú, fíjate un ejemplo que vemos en la palabra, en Hechos capítulo 12, donde Pedro es apresado sí, y lo que hace la iglesia es, se junta en casa de Juan Marcos y se ponen a orar sí, para que, en este caso, el Señor libere a Pedro.
Y bueno, Dios hace el milagro. Sí, La cárcel se abre, Pedro sale en la noche y se presenta en la casa de los discípulos. sí, sí. Llama a la puerta y va una niñita, Rode, se asoma y no le abre la puerta. Ujú. Ahora, ¿por qué no le abre la puerta? Porque estaba tan gozosa, tan Sí. emocionada, que esa emoción le impidió ver el resultado, en este caso, de la oración, de la Ajá. acción de la fe. Sí. Me recuerda también a este pasaje del camino de Maús, cuando Jesús se junta en el camino con estos dos discípulos, dice que no reconocieron a Jesús, Ujú. porque estaban apesadumbrados, Sí. estaban en shock y no le permitieron, a ver, que lo tenéis aquí, pero Ujú. no lo podían ver, porque las pasiones, las emociones en ese momento, pues nublaban, perturbaban, en este caso la fe verdadera. El mismo rey David, en medio de los temores, en medio de las dudas, cuando afisaban su fe, dice en el Salmo 77:2, dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Ujú. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Y entonces, lo que pasa muchas veces, Manuel, es que el darle un valor grande a la fe, el querer tener una fe perfeccionada, esto lo Sí. mezclas con un excesivo anhelo o pasión y es lo que no te permite muchas veces ver lo que ya tienes. Claro. Entonces juega un poco en tu contra en algunos casos. Ujú. En tercer lugar, y continuamos con las Sí, características, sí. dice, las dudas motivan al creyente a buscar en Dios lo que teme que le falta. Es decir, el cristiano inseguro Sí. a veces tiene tanta confusión en su alma, pero lo que va a intentar es buscar siempre la respuesta y la dirección que le va a determinar o le va a marcar la palabra de Dios. Y aquí he mencionado el pasaje que he dicho antes de David, cuando David tenía esas dudas, dónde voy, qué hacer, en medio de todo temor, pues dijo al Señor, busque en el día de mi angustia. Salmos 77:2. Es decir, el verdadero creyente siempre, en lugar de precipitarse, en lugar de obrar locamente, siempre va a intentar buscar la solución, la respuesta en la palabra de Dios. El alma insegura, aunque la fe sea débil, siempre va a tener un temor de desagradar a Dios o de verse rodeado de alguna manera por los temores del infierno, ¿no? Siempre va Ujú. a tener ese temor de apartarse, de no caer de la gracia, mientras que el alma que está presa de la incredulidad, pues siempre va a tener una seguridad falsa, ¿no? Y por lo tanto Claro. se descuida, ¿no? A él le da igual el consejo de Dios o lo que la palabra de Dios determine, porque él se siente seguro en sí mismo, ¿no? Encuentra respuestas en sí mismo. Ajá. Y luego, en cuarto lugar, la cuarta característica dice que, a pesar de las dudas, el verdadero creyente se apoya en Cristo y aún desea aferrarse a Él. Fíjate el ejemplo otra vez de Pedro, cuando caminó sobre las aguas. Sí. Cuando empieza a hundirse, él exclama o clama, Señor, ayúdame. Ajá. Entonces, porque el verdadero creyente, en medio de ese mar, que puede ser la duda, pues siempre va a clamar o siempre va a extender su mano a la gracia de Dios o al poder de Dios. Claro, al final hay una necesidad siempre Correcto. en el creyente, una necesidad de Cristo, ¿no? Aunque su fe sea débil, aunque su fe Sí, esté debilitada, pero si esa fe aún permanece, esa fe te lleva siempre a creer y a tener clara y tener la convicción de que necesitas a Cristo en tu vida, de que necesitas al Señor en tu vida, ¿no? Y recurrir a Él, obviamente, ¿no? Muy bien. sí. Además que yo siempre lo he contado, ¿no? Pero en los peores momentos de mi vida, y alguna Ujú. vez lo he compartido, tenía tan poquita fuerza para orar que la Claro. única oración que me salía, Señor, no permitas que pierda la fe. Esa era mi oración. No tenía fuerza para otra cosa. Ujú. Pero fíjate qué poder y en este caso cómo Dios escucha y obró en mi vida y en la vida de Pedro, porque en el momento que Pedro dice, Señor, sálvame, Cristo dice que Sí. extendió su mano y lo sacó, ¿no? Ujú. Entonces, también podemos decir que la duda del cristiano débil Sí. es como lo podríamos asemejar a un barco que está Ujú. anclado, Sí. pero que sufre el vaivén del agua o del oleaje. Pero Ujú.
a diferencia del alma que no está, vamos, que incrédula, el alma incrédula, pues ese sería un barco que no está anclado, que marcha sin rumbo y que ahí sí que es presa o víctima del vaivén de las olas que lo llevan para acá, para allá, mientras que el creyente está anclado y sí es cierto que a veces notamos pues el movimiento de las aguas, ¿no? Aún en el puerto, pues aunque está calmado, pero ves que los barcos se mueven. Así sería un poco en nuestras vidas lo que pasa cuando viene la duda. Un ejemplo muy gráfico y muy fácil de entender, efectivamente, sí. Muy bien, Félix. Es cierto, ¿no? Al final el que no tiene fe, de hecho Santiago 1.6 dice, pedid con fe, ¿no? No dudéis, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrado por el viento de un lado a otro. Así que muy buen ejemplo. Bueno, pues estamos llegando ya al final de nuestro estudio, pero antes de terminar, queremos plantearte una cuestión más y agradecerte una vez más, Félix, tu tiempo y bueno, pues esta exposición tan maravillosa que nos estás haciendo acerca de la fe. Y bueno, la cuestión es que, además de estas 4 características en las dudas que pueden acompañar a la fe verdadera que nos acabas de exponer, pues podemos pensar que a veces el cristiano inseguro puede llegar incluso a temer que su fe sea presuntuosa. La pregunta ¿es esto posible? Y si lo es, ¿qué características tendría ese tipo de fe presuntuosa? Bueno, sí, sí es posible. Y de hecho, pues vamos a ver 3 características de esa fe falsa, que es la fe presuntuosa, y que en lugar de mirar a Dios, pues siempre mira a sí mismo para buscar la seguridad, ¿no? Para buscar esa confianza. Y lo primero que tenemos que decir es que la fe presuntuosa es fácil. Ajá. Es un camino fácil, es una vía fácil. Y por lo tanto, Satanás pues nunca se va a poner a ese tipo de fe. Molesta, ¿verdad? Claro, es como el alma esa que está dormida y que el diablo ni mucho menos va a ir a despertarla, sino todo lo contrario, le va a correr las cortinas para que la luz no penetre la habitación, para que siga durmiendo. ¿Por qué? Porque el diablo lo que sí es enemigo acérrimo de la fe verdadera. O sea, ahí sí es cuando el diablo se despierta, ahí es cuando el diablo sí va a arrojar toda su ira contra todo lo que sea el despertar de una fe verdadera. Lo vemos en el mismo nacimiento de Cristo. Cuando Jesús nace, el diablo mueve a Herodes con tal ira, con tal fiereza, que su intención era matar al niño. Entonces, de la misma forma, cuando una fe verdadera nace, el diablo siempre va a arrojar un torrente de oposición, de ira, para intentar, en este caso, aniquilarla. Y si en nosotros percibimos, en nuestra alma, en nuestro ser, percibimos que hay una lucha interna, pues mira, esto es una buena señal, Manuel. Sí, porque al final, pues hay siempre 2 reinos, 2 realidades que están luchando. Uno es la incredulidad y otro es la fe. Pero con la confianza que al final, aunque al principio la incredulidad es la más grande, porque, bueno, no nacemos siendo creyentes, entonces nos ha dado mucho tiempo para llenarnos de la falta de fe, de la duda, y la fe empieza como algo pequeño, ¿no? Como ese grano de mostaza, como esa levadura, pero al final la fe va creciendo, va tomando autoridad, va tomando el lugar, y al final la incredulidad servirá y se pondrá al servicio de la fe verdadera. Entonces, descansemos en eso, porque esa lucha sana es necesaria y es un buen indicativo de que estamos en el buen camino. Muy bien. Luego, en segundo lugar, la fe presuntuosa, Manuel, es desequilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Fácil y desequilibrada. Muy bien. ¿Desequilibrada en qué sentido? Bueno, pues sería como alguien que le falta un brazo. Por un lado, esa fe presuntuosa pues tiene una mano tendida a Dios para entregarse, para recibir el perdón de Dios, pero le falta la otra mano para entregarse a Dios. El Cantar de los Cantares dice: mi amado es mío y yo soy suyo o suya. Pero en este caso la fe presuntuosa no tiene ese recurso, siempre dice: mi amado es mío, pero yo no soy suyo. Es decir, no hay una entrega total, Manuel, nunca va a haber una entrega total, porque al final siempre hay un deleite de la concupiscencia que todavía está en su corazón,
y por lo tanto no decide nunca rendir ese corazón al señorío de Cristo, a la justicia divina. Si alguno puede sentirse identificado con esta fe, pues tristemente te digo que has podido poner tu fe en un ídolo, has podido construir un ídolo y es el que te está bendiciendo, lo pongo entre comillas. Y Ajá. piensas que estás adorando al verdadero Dios y eso es un engaño tremendo. Pero si por otra parte tú has rendido tu corazón y Cristo está en el trono de tu corazón, entonces eres un creyente verdadero. Por lo tanto, no tienes que dudar en ese sentido. Ujú. Y luego, en tercer lugar, la fe presuntuosa, Manuel, no disfruta de la comunión con el Salvador. Claro, Eh, claro. cuando un corazón falso pretende tener fe en Cristo, gusta poco de su dulzura, o sea, no es capaz a apreciar los deleites de las bondades de Dios, de las misericordias de Dios, o sea, no llega a tener, no llega a Ujú. percibirlo, no llega a valorarlo, ¿no? Claro. Al final es como echar perlas a los cerdos, ¿no? Que siempre pues, se vuelven y las pisotean. De hecho, si fuera honrado y si fuera honesto, este alma con una fe presuntuosa, pues reconocería honestamente que a él le apetece por los deseos mundanos, los placeres de este mundo, la comunión con todo lo que ofrece este Claro. mundo y, por supuesto, ni consideraría el tener comunión con Cristo y con los hermanos en la fe. O sea, Ujú. esa sería la realidad si realmente fuera honesto. Sí. ¿Y cómo podemos cerrar todo esto, Manuel? Pues que la verdadera fe cambia los apetitos de la persona. Qué bueno, qué bueno, qué O bueno. sea, esto siempre lo hemos hablado. Los afectos. Nosotros hemos hablado mucho de los afectos. Ujú. Cuando estabas en Cristo, amaba esto o aborrecía lo otro. Ajá. Que curiosamente eran cosas que a Dios no le agradaban. Pero cuando conozco al Señor, amo y aborrezco lo que Dios ama y lo que Dios aborrece. Es decir, hay un Claro, cambio radical de claro, los apetitos, de los afectos, claro. y, y lo podemos también pues, poner como si fuera un festín, ¿no? Como si fuera un gran banquete. Pues si Dios quitase todos los platitos y todos los manjares que hay en esa mesa y solamente dejara a Cristo, pues el verdadero cliente no tendría ninguna duda. Diría, con Cristo me basta. O sea, no Ajá. hay nada más que me tiente, no hay nada más que me llame la atención. Teniendo a Cristo, tengo todos los placeres, tengo todo el contentamiento, tengo todo el gozo del mundo, ¿no? Solo Cristo sazona los gustos del creyente endulzándolos a su paladar. Podríamos Así es, concluir de así esta es, manera. así es. Pues fantástica conclusión, Félix. Fantástica conclusión. Muy buen expuesto, muy bien expuesto todo, muy claro. Y bueno, pues hemos aprendido y hemos llegado al final de nuestro estudio, desgraciadamente, pero hemos aprendido mucho en este estudio y muy importante, muy interesante, muy práctico, ¿verdad? Y de una forma clara y sencilla. Hemos aprendido en primer lugar que el creyente debe examinar o reconocer su fe, porque podemos estar en una posición complicada y difícil, ¿no? En cuanto a la fe y por eso debemos examinarla. También hemos aprendido que la ausencia de paz y de gozo son señales de falta de fe, de ausencia de fe, ¿no? Y que debemos tener cuidado con respecto a esto cuando notamos esa falta de paz y esa falta de gozo, debemos alertarnos, ¿no? Hemos aprendido también qué características tendrían las dudas que pueden acompañar a la verdadera fe y hemos visto que son 4 que nos has expuesto muy bien y muy claramente, ¿no? A veces las dudas del creyente sobre su fe no son por ausencia de fe, sino por estar insatisfechos con su fe débil. También nos has explicado esto. Y el último punto que nos has expuesto, con el que has culminado con broche de oro, diría yo, esta enseñanza, nos has expuesto sobre cómo a veces el cristiano inseguro puede llegar incluso a temer que su fe sea presuntuosa o sea falsa y qué características tendría esa fe presuntuosa. Pues ha sido, como te digo, Félix, una muy buena experiencia. Estoy segurísimo de que todos nuestros hermanos y amigos que escuchen esta enseñanza van a ser muy edificados y sobre todo van a ver respuestas muy prácticas a dudas que seguro se están preguntando, a dudas que seguro están viviendo y están experimentando.
y van a poder encontrar solución a esas dudas. Muchas gracias de nuevo, Félix, por tu tiempo. Te emplazamos a un nuevo programa, por favor, que puedas volver a estar con nosotros. Y no sé si quieres añadir algo antes de terminar. Bueno, Manuel, pues recojo el guante Ajá. de la invitación, sabes que es un privilegio y me quedo con lo que has dicho. Creo que ha sido una lección práctica, sobre Ujú. todo para quitar dudas, para quitar temores, condenación. Es decir, la duda en un momento dado es una oportunidad para crecer como creyentes, así que lo veamos también de esta manera. Muy bien. Pues te emplazamos a un nuevo programa, nos vemos. Y bueno, pues a todos nuestros amigos, gracias por estar ahí. Y suscríbete al canal y pon tus comentarios allí, porque eso nos hace mucho bien y nos hace crecer, ¿vale? Pues lo dicho, Félix, gracias. A todos un saludo. Gracias. Ósculo santo para todos.